Vamos a continuar nuestro estudio de la serie de videos Cómo jugar al Otelo, analizando determinadas posiciones usando el programa WZebra. Acá tenemos una posición en la cual juegan las blancas, las piezas blancas. Fíjense esos números que están sobre los casilleros, nos da la evaluación que hace el programa de computadora de cada una de esas jugadas. Está visto desde el punto de vista del que le toca jugar, o sea, en este caso está visto desde el punto de vista de las piezas blancas. Nosotros vimos en los videos anteriores, en los 2 o 3 videos anteriores, la importancia de llegar a la esquina y cómo para lograr llegar a la esquina, es decir, con anticipación al final, lograr que el contrario se vea obligado a cedernos una esquina, conviene alcanzar posiciones en las cuales uno tiene pocas piezas, el contrario tiene más piezas, de manera tal que el que tiene muchas piezas a veces tiene pocos lugares donde jugar y llega un momento en que se queda únicamente con los lugares donde entrega la esquina. Entonces, vamos a ver cómo de a poco se va logrando ese tipo de posiciones en situaciones más iniciales como esta. Primero, lo primero que vamos a ver, fíjense cuál es la peor jugada de todas para el blanco, cuál es la que está evaluada peor. Tómense unos segundos para buscar la peor jugada para el blanco en este momento. Fíjense que la peor jugada para el blanco justamente es lo que veníamos comentando, jugar ahí en B2, que es un X-point, y que a pesar de que queda toda la diagonal blanca, permite en el futuro que el negro llegue a la esquina. Fíjense que claramente es la peor jugada lejos, tiene una evaluación de menos 25, cuando la siguiente peor jugada apenas tiene menos 6. Entonces, primera observación, una constatación de que claramente el programa indica que esa es la peor jugada. En este momento quizás sería bueno relativizar esto y decir que hay posiciones en las cuales a veces conviene jugar en el X-Point, pero bueno, eso ya es un poco más avanzado. En la mayor parte de las posiciones, como por ejemplo en esta, claramente jugar en el X-Point no es una buena idea por lo que vimos en los videos anteriores. Ahora, fíjense cuáles son las dos mejores jugadas. La mejor jugada es la que está marcada en color celeste, que tiene una evaluación de más 6. Y la otra, que está más arriba, en C4, tiene una evaluación de más 5. Esas son claramente las dos mejores jugadas. Vamos a tratar de explicar por qué. En principio, la idea es quedar en el centro e intentar que el contrario forme paredes. Por lo tanto, como arriba hay una pared negra incipiente que se está formando, pareciera no conveniente atravesarla. Eso como primera situación. Fíjense que ninguna de las dos jugadas que propone como mejores atraviesa esa pared en el borde superior. Eh, pero además, la idea, por ejemplo, empecemos con C4, que quizá es donde se ve mejor. C4 tiene la virtud de que la única jugada, la única ficha que da vuelta es totalmente interna. Al jugar en C4, la única ficha que se da vuelta es la ficha en D4 y es interna, es decir, no crea bordes, sino que por el contrario reúne a las fichas blancas en el centro de la posición. La otra jugada, que es C6, de alguna manera logra lo mismo. Es decir, la ficha que da vuelta, la ficha en D5, es interna y agrupa las fichas blancas en un grupo compacto donde las fichas negras empiezan a quedar alrededor. Vamos a ver otra posición.
Acá tenemos la segunda posición que seleccioné. Fíjense, en este momento le toca a las negras. Le toca a las negras, o sea que la evaluación está puesta desde el punto de vista de las negras. Nuevamente vemos que lejos la peor jugada, tómense unos segundos para buscarla, es claramente el X-point a la derecha inferior en G7 por las razones que ya vimos. ¿Sí? Bueno, después hay varias opciones en este caso. Fíjense que la que está marcada en celeste dice 0, pero hay otras dos jugadas que también dicen 0, que son las jugadas en B5 y en C3. Vamos a analizar cada una de ellas. La que visualmente se distingue como mejor es la diferencia entre el 0 celeste y el 0 amarillo que está en las otras dos es mínima, o sea que según el programa son prácticamente equivalentes. Pero visualmente resulta, a mi modo de ver, más interesante la jugada en C6, esa que está marcada como celeste. ¿Por qué? Y porque claramente, como decíamos en la posición anterior, la ficha que se da vuelta es interna, por lo tanto no crea nuevas opciones para el contrario. ¿Sí? Mientras que en cambio las otras dos que propone en B5 y en C3, que las considera en este caso prácticamente equivalentes, no son la ficha que da vuelta, es la ficha en C4 en ambos casos, y esa ficha no es interna. ¿Sí? Por lo tanto, de acuerdo a un poco las consignas que estoy dando para tratar de mejorar el juego de los principiantes, pareciera en este caso que la mejor es la que está marcada en celeste, C6. Una última posición. Muy bien, en esta posición le toca jugar al blanco, le toca jugar al blanco, otra vez, vuelvo a insistir porque me parece importante, porque a veces a los principiantes les cuesta verlo, otra vez fíjense cuál es la peor jugada, claramente la peor jugada es el X-Point, me refiero según la evaluación, ¿no? Menos 16, ahí en B2, por las razones que ya vimos. Acá es interesante marcar otra jugada que considera casi tan mala como el X-Point, que es B3, que tiene un menos 10. Fíjense que la jugada en B3, ¿qué inconvenientes tiene? Que da de golpe, vuelta, tres fichas, ¿eh? Jugar en B3, la voy a hacer, da vuelta tres fichas, ¿sí? Esas tres fichas que da vuelta se llaman perimetrales. Perimetrales quiere decir que están en el borde de la posición negra, no son fichas internas. Y las da vuelta las tres de una sola vez. Fíjense que esa está también considerada como muy pobre jugada. Y vamos ahora a la que está en celeste, que de acuerdo a la evaluación de la computadora parece ser, por bastante diferencia, la mejor. ¿Qué virtud tiene? La virtud que tiene es que vuelve a unir las piezas blancas y por el contrario separa las piezas negras. Es decir, la consigna principal es tener pocas piezas, hacer jugadas que den vuelta pocas fichas y preferiblemente que esas fichas que se den vuelta sean internas y además lograr que el grupo de piezas de uno esté unido en forma compacta y por el contrario que el contrario empieza a quedar por el costado, porque eso resulta muchas veces en que termina rodeando. Entonces, en este caso, la jugada que por lejos indica como mejor el programa, es una jugada que da vuelta a dos fichas, una de las cuales es absolutamente interna, que es la ficha de E5, pero más allá de eso, la virtud que tiene, porque por ejemplo, uno podría pensar que es parecida a esa, es la jugada en C5. La jugada en C5 también da vuelta dos fichas, una totalmente interna. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Hay 7 puntos de diferencia. Bueno, básicamente hay tanta diferencia porque la jugada en E3 permite reunir las fichas blancas en un grupo compacto y separar las fichas negras en dos grupos, el grupo de la izquierda y el grupo de la derecha. Bueno, a medida que vayamos avanzando, iremos analizando
este tipo de posiciones tratando de comprender qué es lo que nos dice la evaluación del programa. Por supuesto, no siempre es sencillo, no es que este programa se lo puede bajar cualquiera, se llama WC, lo pueden buscar. Eh, para analizar esto, se pone acá en Game New Practice Session y uno puede ver las evaluaciones de cada una de las jugadas, pero no siempre es sencillo entender la evaluación que hace la computadora. Muy bien, nos vemos en el próximo video.